interesados en estos temas. Kurt Cobain murió producto de su propia mano, vale decir, esto es un suicidio o finalmente él fue asesinado. Eso veremos el día de hoy en Secretos Forenses. Sí, sin duda muchas preguntas, interrogantes sin resolver. Por eso estamos hoy con nuestro cientista forense, Carlos Gutiérrez. Bienvenido también. Michael Roldán, que se integra nuevamente a nuestro equipo. Maestro Salfate también, y todos ustedes que nos acompañan para conocer un poco también acerca de la vida de este tremendo músico que lamentablemente en abril de este año se cumplen 26 años de su terrible deceso, de su fallecimiento, que todavía tiene muchísimas dudas. Simplemente el rockstar más polémico de los años 90, pero también así el más talentoso y que todavía sigue con un legado muy presente en las nuevas generaciones. Lo conocimos también por su capacidad de hacer música, pero también por su irreverente personalidad. Una personalidad que estuvo marcada también por hartos hitos en su vida, que ya vamos a ir revisando para poder comprender cómo fue la infancia de uno de los músicos más recordados de toda la historia musical de lo que va en estos años. Partamos entonces hablando un poquito de cómo fue su vida, porque él, como les decía, fue una infancia muy dura. Tenemos antes de eso, sí, queremos revisar las gráficas de la ficha forense porque ahí vamos a comprender un poquito más. Carlos Gutiérrez, ahí está para que la puedas leer. Así es. El nombre Kurt Donald Cobain. Él nació el febrero 20 de 1967 en la ciudad de Aberdeen, en Washington, en el estado de Washington, en Estados Unidos. No es el DC, para que quede claro la diferencia. Este es el estado de Washington. Él medía 1,75 m y pesaba 61 kilos. Bastante delgado para el... kilos casi abajo también. Así es, bastante delgado para la realidad que su estatura. El caso fue caratulado como el caso 94-156500. Su cuerpo fue hallado el 8 de abril de 1994, pero su fecha de muerte fue datada o fue establecida el día 5 de abril, es decir, 3 días antes de su hallazgo. La hora de la muerte fue aproximadamente las 15:55 horas y la escena del crimen o el lugar del hallazgo del cadáver fue en el 171 de Lake Washington Boulevard en Seattle, Washington, Estados Unidos, y la ciudad, por supuesto, es Seattle, Estados Unidos. Wow. Así es, como les decía, Kurt Donald Cobain nació un 20 de febrero de 1967, como tú bien decías, Carlos, en las afueras de Aberdeen, en Washington. Era el hermano mayor de una familia bien conservadora, muy clásica estadounidense. El papá era mecánico, la mamá era camarera, tenía una hermanita menor llamada Kim, y siempre desde muy pequeño se caracterizó por ser un niño bastante alegre. Era muy juguetón, era mucho de estar en su casa, siempre muy talentoso desde muy pequeño, pero sin embargo cuando él tenía 7 años empezó a presenciar distintos episodios y problemas en su hogar, como por ejemplo ver que sus papás discutían demasiado, además que sus padres lamentablemente también cayeron en el consumo del alcohol, y por eso Kurt fue cambiando de a poco su actitud, y finalmente cuando él tiene 9 años sus padres se divorcian, ya no pueden sostener esta situación. De hecho, su madre, Wendy, en el año 92 hace una especie de mea culpa, y ella da una entrevista en la revista Rolling Stone donde dice que después del divorcio Kurt Cobain cambió bastante. De hecho, a él le daba mucha vergüenza enfrentar este tema, se volvió bastante introvertido, se guardaba todo, era muy tímido, una situación que realmente lo devastó, Salfate. Pero sin embargo, como suele ocurrir en todo gran artista, que, pucha, esto lo digo en favor de quienes disfrutamos de sus obras, tanto pictóricas, musicales, teatrales, en fin, es que estas personas cuya infancia termina siendo desarraigada de un núcleo de cariño, de sostenimiento, de seguridad, terminan ellos refugiándose y provocando una verdadera bóveda de un mundo interior muy nutrido, muy complejo, en donde se mezclan las fantasías, las añoranzas, y eso para un artista es parte del tremendo enriquecimiento que luego se volcará hacia su música. Vale decir, siempre nosotros vamos a disfrutar de su arte, pero ellos van a sufrir su don.
De alguna manera es el proceso de dolor que ellos lo transforman en algún tipo de expresión que uno es capaz de apreciar, pero ellos simplemente es su catarsis. Sí. No se puede ver de otra manera. Y qué triste, porque él desde muy chiquitito, como ya los decíamos, desde los 7 años que empezó a presenciar estos episodios de incomodidad y de alguna forma violencia intrafamiliar. De hecho, él a los 7 años fue diagnosticado con déficit atencional y trastorno de la atención, no quería estar ahí. Hiperactividad. De hecho, le recetaron Ritalin, siendo súper pequeño. Bueno, él también creció con todo este tema desde su niñez, pero en su adolescencia también tuvo marcada por varios episodios, varios problemas. De hecho, él tenía un extraño dolor permanente de estómago. ¿Sí? Sí, él fue a varios doctores tratando de ver cuál era la causa de su dolencia. Al principio no lo lograron diagnosticar hasta que se dieron cuenta que era producto de una escoliosis que él sufría, que le provocaba un extraño dolor de estómago que era tan fuerte, que era tan permanente, que finalmente eso también habría gatillado el consumo temprano de drogas. ¿Qué tiene que ver, Carlos, por ejemplo, un dolor a la espalda con una somatización en el estómago? Aquí hay dos o tres cosas y puntos que has comentado anteriormente y que son súper importantes. Uno, él, debido al problema que tenía en su casa, las discusiones que tenía en su familia en relación al consumo de alcohol de sus padres, él se refugia en algo que le llamó la atención, que es la música. Claro. Y siendo muy pequeño, él fue nato en esto. Empezó tocando batería desde muy pequeño y después cambia la guitarra. El otro aspecto súper importante es el déficit atencional y la hiperactividad que se le detecta a los 7 años. Entonces, al diagnosticar Ritalin es un medicamento que va a servir para que los niños se enfoquen. Es un estimulante, increíblemente, es un químico que está al mismo nivel, de acuerdo a la FDA, de la cocaína, pero es un medicamento... Regula por compensación del cuerpo. Exactamente, y va a regular al menor para que, o la persona que tiene este déficit atencional, hiperactividad, para que se enfoque de mejor forma. En el fondo, para que su hiperactividad la enfoque de buena forma, para decirlo de una forma más... O por no decir, para que los profesores estén tranquilos con este niño problemático. ¿Cuál es el detalle? Y no es un detalle menor, que el niño o un menor que tiene hiperactividad o este síndrome de déficit atencional, existe un 2 o 3 veces mayor grado que estos menores que tienen estos déficits, cuando sean adultos, pueden ser tendientes a consumir drogas. O sea, empieza con una predisposición. Exacto, tiene esta predisposición. No es que sea, no es una regla, pero en 2 o 3 veces puede ser más probable que me arreglo con un agente externo. Exactamente. Como esto y se me pasa algo. Exactamente. Qué importante eso que está diciendo Carlos, porque efectivamente, bajo ningún contexto estamos diciendo que cualquier persona que consuma un medicamento en la infancia va a terminar siendo un drogadicto en la adultez. Pero sí me parece que es súper importante conocerlo. Para el momento en que a los niños se les tiene que diagnosticar, medicar, se piense 1, 2, 3 veces. De hecho, hay un montón de... Ay, Carlito, hay un montón de medicamentos, fármacos naturales que pueden ayudar mucho más a uno químico que después claramente te empieza a generar algo en el cuerpo. Y con respecto a lo que hablabas, Alfate, me parece clave lo que tú dijiste, porque efectivamente estamos frente a un músico que utilizó como pilares de su música el tormento, la soledad, la angustia. Eran los pilares de esas letras que uno empezaba a decir, lo comentábamos en la pauta. Oye, hay un contenido, hay un dolor que se sabe transmitir y que se está soltando a través de la música, justamente, y que es necesario a veces soltarlo. Él hizo comunión con el dolor silencioso de las mujeres en una época donde nadie hablaba del dolor de las mujeres. Claro. Me molestó un poco la periodista que no lo conocía y que decía, bueno, murió el vocalista de Nirvana y que tenía unas letras muy violentas. Él era un hombre pacífico, muy amoroso con los niños, con las mujeres, digamos, y todo su infierno lo tenía por dentro, pero sus letras iban para otro camino, así que... Qué bueno que lo diga. De hecho, quiero ir al punto de la escoliosis, pero voy a... que veamos acá el... Sí, por favor. ¿Tiene nombre ya nuestro amigo? No, todavía no tiene nombre. Yo creo que vamos a hacer un concurso para que la gente en su casa le pueda poner nombre. Entonces... Acá tenemos, este es el esqueleto. Entonces la escoliosis va en la columna vertebral, lo vamos a girar. Ya. La escoliosis afecta directamente en la columna vertebral. Estas son las vértebras, las cervicales, que es una curvatura indebida, ¿no? Y es una curvatura indebida en las vértebras torácicas, que tiene dos formas. O es una forma de S,
Es decir, que en vez de estar recta, se va para el lado y hace una S o una C. Y entonces, obviamente, eso genera dolor porque no es una posición normal. Todos los cartílagos, todos los discos se van deformando por eso. Y Kurt Cobain tenía escoliosis en forma de C, es decir, la columna no estaba recta, sino que tenía esta forma así. Claro. Y además, si a eso le sumamos el peso de la guitarra, le generaba mucho más dolor y mucho más problemas. Y eso, al apretarse las vértebras, todos estos colores amarillos que vemos acá son nervios que salen desde la vértebra. Recordemos que la columna vertebral protege todo el sistema nervioso. Exacto. Y uno de estos nervios, al generar esta curvatura, tiene que haberse apretado necesariamente y generar este dolor intenso en algún nervio abdominal. Y por eso él sentía dolor de estómago. A él le hicieron muchas veces, muchas endoscopías y no encontraron absolutamente nada en su sistema digestivo. Él no tenía ninguna patología de dolor en el sistema digestivo. Entonces la explicación para ese dolor era que debido a su escoliosis se le apretó algún nervio estomacal y por eso le generaba ese dolor. Perdón, yo he escuchado esto de kinesiólogo. ¿Puede ser que alguien tan joven tenga esta mala postura que le haya deformado la columna y que no sea genético, sino producto de la tensión? Es que este niño vivía así como completamente apretado, así como asustado también. Así como de la élite, un día lo conocí, me decía, la gente se empieza a poner así porque quiere cubrirse, empieza así como a taparse. Exacto, él nunca tuvo tratamiento psiquiátrico, nunca. Entonces nunca sacó toda esta pena, toda esta rabia, toda esta tristeza que él tenía, la sacó a través, por supuesto, de la música. Pero esto le generó, un problema en su vida permanente. De hecho, cuando lo vemos en la banda, si bien los otros músicos eran mucho más altos que él, él aún así se veía más pequeño de lo normal. O sea, tremendos detonantes. El Ritalin y también esta escoliosis que le generaba los dolores que habrían potenciado inicialmente este consumo de analgésicos y otras drogas. Bueno, finalmente, como todos sabemos, en el año 85 él hace su propia catarsis con Nirvana, crea este grupo que se demoró muy poco en tocar las estrellas, en llegar a la fama. Tan solo 5 años ya era una de las bandas de rock más reconocidas de la música en los años 90. Pero bueno, vámonos a un punto que es determinante también, que tiene que ver con su vida afectiva. Él, en el año 1991, conoce a Courtney Love, una historia que sí vamos a ir desarrollando poco a poco y analizándola con bastante detalle, porque fíjense que ellos se conocen en un concierto cuando Courtney Love queda flechada con Kurt Cobain. Y cómo no, si era guapísimo, además de talentoso. Cualquier mujer en esa época hubiera quedado flechada con él. Era asesina. Pero sí, tiene un punto salfate porque ella fue súper obsesiva. De hecho, ella lo miró, le encantó, le gustó tanto, lo esperó hasta que finalmente pudieron concretar una relación al poco tiempo. Lamentablemente, no solamente compartieron esta atracción física, sino que también compartían adicciones y un estilo de vida bastante poco sano. Muy rockero. Bueno, al poco tiempo, sí, muy rockero, claramente. Y al poco tiempo ellos, bueno, se casan, queda embarazada ella, se van a casar a Hawái en el año 91. Y en el año 92 nace su primera hija, Frances Bean, quien hoy tiene 28 años. En realidad, el nacimiento de Frances fue bastante promisorio en el sentido de que Kurt Cobain quería ser padre de familia, quería tener una familia normal como nunca la tuvo en su infancia. Claro. Él vio un antes y un después tras el nacimiento de su hija. Sí. Todo el día. Entonces, uno de verdad que no se explica cómo un hombre que lo tenía todo, tenía fama, tenía dinero, tenía una mujer guapa a su lado, había sido padre hace poquito, ¿por qué finalmente toma esta decisión tan trágica de quitarse la vida a Michael Roldan? Hay un dicho, querida Monty, que dice: uno propone y Dios dispone, de alguna forma. Y acá efectivamente el amor, este amor que se estaba pintando tan lindo, que estaba formando una familia, al parecer no era todo miel sobre hojuelas. Una relación que mucha atención tú en tu casa. Courtney hasta el día de hoy se niega a reconocer que ellos estaban en un mal momento, que estaban atravesando, Carlos querido, un momento, una crisis tremenda como pareja. Es más, amigos de Kurt aseguran que él quería separarse y quedarse con la prisión completa de la pequeña hija. Creo que eso es un antecedente que me gustaría que tú en tu casa lo anotes.
porque más adelante lo vamos a tener que ir analizando. Mira, la quería rescatar de su mamá en el fondo. La realidad en ese minuto era que él quería la custodia y quería separarse. Esto lo aseguran amigos del cantante. Bueno. Es un antecedente que creo que tenemos que ir revisando en el caso algún minuto. Otro antecedente, por ejemplo, ellos, a pesar de que ambos compartían esta pasión por la música, ¿cierto? Solo tocaron juntos en un evento a beneficio, que fue el año 1993, justamente en Los Ángeles. Nunca más. Nunca compartieron justamente escenario. ¿Por qué? Hay ciertas realidades que al parecer mediáticamente nosotros no conocíamos, pero que empezamos a dilucidar, a entender un poco más en el año 2014. Solo decir que el grupo de la banda de su esposa, Courtney Love, se llamaba Hoyo y sonaba muy igual. No, lo digo ya. Pero yo estaba serio. Perdón.